Hola, ¿qué tal, chicos? Les saludo desde una ciudad muy fría como la de Toluca, pero con el entusiasmo suficiente como para poder contextualizar el tema que están trabajando ustedes, que es sobre el ser humano y lo que implica tener una esencia, algo propio del hombre, ¿no? Y para iniciar, pues voy a comentar algunas cosas, algunos temas de manera muy breve. No voy a profundizar tanto en la temática, tú tienes la lectura o el video que se ha hecho de este tema, entonces espero que la explicación pueda ser clara, coherente y rigurosa, ¿no? Primero hay que entender el ser humano como un ser de intencionalidades. ¿Qué significa un ser de intencionalidades? Que el ser humano, lo que le va a definir como tal, son los efectos. Es decir, este ser humano expresa en la vida cotidiana, mediante los efectos, su ser. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, a mí, no sé, que me gusta de alguna manera la reflexión filosófica, me gusta leer, me gusta analizar la realidad, me gusta relacionar lo leído con la realidad. Entonces prácticamente yo expreso mi filosofía de manera escrita, en mis textos escritos, en mis artículos, en mis capítulos de libro que he hecho a lo largo de mi vida. Entonces tú puedes ir a ese efecto, para que me conozcas un poco a mí, Toño, porque yo revelo mi ser en todo lo que yo hago. En todo lo que yo hago, ahí prácticamente estoy plasmado yo. Y la intencionalidad es eso. La intencionalidad no es otra cosa más que todo aquello que yo soy y que prácticamente expongo al momento de expresarme en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La intencionalidad es aquella referencia a esos elementos o dimensiones antropológicas fundamentales del hombre. A lo largo de la historia nosotros podemos ver que este hombre ha expresado lo que es en todo lo que ha hecho. Sin duda alguna nosotros nos damos cuenta que hay ciencia, que hay pensamiento, que hay tecnología. Entonces, esto que nosotros hemos hecho a lo largo de la historia, todo esto hace referencia a una intencionalidad, que sería una intencionalidad intelectual. El ser humano es intelectual, es racional, porque en lo que a diario hace, pues crea ciencia, crea pensamientos, crea tecnología, etc. Por eso podemos decir que el hombre es un ser racional, por lo que hace, por lo que expresa. Pero también el ser humano ha hecho arte, ha hecho literatura, ha hecho poesía, ha hecho teatro, ha hecho arquitectura, escultura, etc. Entonces significa que el ser humano es un ser artístico, ¿no? El ser humano a lo largo de la vida se ha relacionado con otros y ha entablado relaciones de amistad, de noviazgo, de pareja, etc. Eso significa que entonces el ser humano esencialmente es un ser para la relación, es un ser para la afectividad, es un ser de emociones, de sentimientos, ¿no? No solamente un ser racional. De tal manera que tenemos muchas intencionalidades que componen nuestro ser, es decir, tenemos nosotros muchas referencias antropológicas, dimensiones que nos hacen ser lo que somos. Aquí la idea es que tú distingas cuáles son esas intencionalidades que caracterizan a ti. Es decir, ¿qué es lo propio de ti? O sea, en el día a día, en tus expresiones, en tus relaciones con los demás, en lo que tú haces, ¿qué es lo propio de ti? En tus expresiones, ¿qué es lo que revelas tú? O en dónde, o mejor dicho, en dónde tú expresas lo que realmente eres, lo propio de tu persona, ¿no? Esas serían las intencionalidades. Ahora, por otro lado, y es muy interesante plantearlo de esta manera, el ser humano descubre quién es a lo largo de la historia de vida. Es decir, nosotros no somos un a priori, no somos alguien que ya desde antes de toda experiencia ya sabemos quiénes somos, como si ya estuviésemos definido. No lo es así, sino que nosotros vamos siendo en nuestra historia de vida, nos vamos construyendo a lo largo de nuestra historia e influye demasiado nuestra historia en nosotros mismos.
La relación que hayamos tenido con nuestros padres desde la infancia va a influir en lo que yo quiero ser, en lo que yo estoy construyendo. Todo lo que pasa a mi alrededor, todas mis rupturas con los demás, mis alegrías, mis gozos, mis esperanzas, mis éxitos, mis fracasos, prácticamente van a marcar mi ser. Entonces tú tienes que poner mucha atención en tu propia historia de vida y ver cuáles son esos acontecimientos fundamentales en la misma que han afectado tu manera de ser, que te han hecho lo que hoy tú eres. Es decir, cómo la historia ha influido tanto en ti, de tal manera que de alguna manera te ha determinado en lo que hoy eres. Entonces échate un clavado a tu historia de vida y ve cuáles son esos momentos fundamentales que han construido tu ser. Pero también el ser humano es un ser bifronte. ¿Quién es el hombre? Un ser bifronte, es decir, un hombre que se compone de dos dimensiones fundamentales, ¿no? Una parte animal, humana, y una parte divina, racional. ¿Qué significa esto? Que el ser bifronte se compone de una parte animal, somos instintos, somos pasión, somos perversión, ¿no? Y esa es nuestra naturaleza humana, de tal manera que no hay ningún ser humano que no tenga un deseo, que no tenga una pasión, que no tenga un instinto, que no tenga una perversión, etcétera, que no tenga emociones, que no tenga sentimientos. Es lo propio del hombre, es nuestra finitud humana. Pero no solamente eso nos compone, sino que también somos esta parte divina, intelectual, que hace referencia precisamente a que somos seres pensantes, racionales, prudentes, que optamos por el amor, que tenemos voluntad, por la prudencia misma. Entonces el ser humano es un equilibrio de estas dos caras, por eso bifronte, dos caras. Somos ese equilibrio proporcional entre la parte afectiva, emocional, sentimiento, pasión y esta parte racional, intelectual. El ser humano, si solamente opta por una y deja o descuida la otra, entonces no llega a ser humano realmente. Para ser humano tienes que lograr ese equilibrio, es decir, tienes que ser al mismo tiempo un ser pensante, pero también un ser afectivo, un ser emocional, pero también un ser lógico, un ser con afectos, con ilusiones, con fantasías, pero también un ser con una capacidad intelectual capaz de desarrollar muchos proyectos científicos, literarios, filosóficos, humanos a lo largo de tu vida. Y bien, para cerrar de manera muy breve este contexto, pues no hay otra manera de descubrir quién es el hombre más que en el ejercicio de la interioridad. Somos un gran misterio, y somos un misterio no porque no sepamos nada de nosotros mismos, sino que es tanta la riqueza que tenemos que es fundamental echarse un clavado y ver quién soy. Y por último, una nota nada más. Ojo, quienes influyen demasiado en nuestra propia visión de ser humano son las ideologías que están en la manera de pensar de la época que nos toca vivir. Hoy nosotros vivimos en un mundo posmoderno. Hoy nosotros vivimos en una época donde prácticamente los medios de comunicación, la educación clásica, pues nos dicen quién es el hombre y quién es la mujer. Estos imaginarios, estas ideas, estas mentalidades que están en la masa, allí en la ideología de moda, pues prácticamente nos han dicho desde el nacimiento que ser hombre, ser mujer es una cuestión biológica. Es decir, que ser hombre se identifica con azul, mujer con rosa, y prácticamente ya somos un producto cultural. Es decir, el hombre está hecho para no llorar, para no sufrir, y la mujer pues es toda afectividad, abnegación, etc. El video que tú estás analizando sobre la mujer es maravilloso. Entonces hay que analizar qué imaginarios nos han impedido ser realmente un varón, ser realmente una mujer, porque nosotros somos más que una construcción cultural y tenemos que terminar con ello. El hombre no solamente es fuerza, no solamente es invulnerabilidad, no solamente es rigidez, no solamente es machismo. La mujer no solamente es sentimiento, afecto, sumisión, abnegación, etc., sino que somos unos seres integrales con una riqueza y un potencial humano impresionante. Bien, pues ojalá que te haya quedado claro, y de no ser así, te invito a que te contactes conmigo al correo electrónico antonio.mondragon@itesun.mx. Que tengas un excelente día.